hemos tenido respuesta. La invitación sigue abierta. Vamos a analizar el proceso del referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela y para eso nos vamos a enlazar con Vicente Díaz, él es sociólogo y es rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, vía Skype desde Caracas, y con Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, desde nuestro estudio en Washington. Bienvenidos a ambos, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Comienzo con usted, señor Vicente Díaz. Explíquenos, por favor, el criterio que habrían tomado en cuenta los rectores actuales del Consejo Nacional Electoral para determinar que el proceso constitucional de un revocatorio presidencial debe proceder de la manera que se ha estipulado. Bueno, gracias a ti, a las personas que nos están viendo y a mi compañero de panel en esta oportunidad. Lo que puedo decir sobre tu pregunta es que esto hay que analizarlo en el contexto de la realidad política actual en Venezuela. Hay un gobierno que está sometido a una presión social descomunal por la situación dramática que vive la familia del país y por el estado crítico de las cuentas públicas. Y eso hace que el gobierno, que lee las encuestas y lee los estudios de opinión, entiende que no hay forma de que salga airoso de cualquier consulta electoral. En función de eso, ha decidido, por ejemplo, suspender la elección de gobernadores, que ustedes llaman allá, creo que son provincias, las gobernaciones, departamentos, perdón. Y bueno, suspendió de hecho la Constitución porque fueron electos en el 2014, corresponde elegirlos ahora en el 2016 y no han sido convocados. En ese contexto justamente es que el gobierno inscribe este tema del referéndum revocatorio y ha decidido tratar de impedir la consulta electoral al pueblo venezolano que establece el artículo 72 de nuestra Constitución y tratar de no hacer el referéndum revocatorio ni en el 2016 ni en el 2017. Para eso está utilizando como herramienta a la autoridad electoral, que ha puesto un conjunto de requisitos y de procedimientos y se ha tomado dos lapsos, inclusive fuera de la propia normativa que establece el propio Consejo Nacional Electoral, y ha creado una demora inexplicable que no obedece a ningún criterio ni técnico, ni logístico, ni normativo, ni procedimental, ni financiero, sino que obedece a criterios políticos. Y en el marco de esos criterios que ha utilizado el Consejo Nacional Electoral, que son criterios exclusivos y eminentemente políticos, se inscribe entonces esto de, por ejemplo, habiéndose recogido las firmas que activan la primera parte del proceso en el mes de mayo y validadas en el mes de julio, el Consejo Nacional Electoral convoca para la recolección del 20% que establece el artículo 72 de la Constitución para finales del mes de octubre, es decir, pues, prácticamente 5 meses después de la validación de la firma. Eso no tiene ningún asidero desde el punto de vista normativo, ni técnico, ni logístico, y obedece exclusivamente a criterios políticos de retrasar este proceso electoral. Y precisamente hablando de esa demora, quiero preguntarle a Juan Carlos Hidalgo, la oposición venezolana cree que el Consejo Nacional Electoral ha empleado tácticas dilatorias para perpetuar al oficialismo en el poder. ¿Usted qué opina? Estoy de acuerdo, y yo creo que esto no es ninguna sorpresa, esto lo venimos viendo desde hace meses, de que la táctica es atrasar este referéndum revocatorio y que si va a tomar lugar, que tome lugar luego del 10 de enero, de tal forma que el chavismo se garantice permanecer en el poder hasta el 2019. La pregunta entonces es, ¿qué va a hacer la oposición? Yo cuando visité en mayo Venezuela y estuve hablando con dirigentes de diferentes partidos de la MUD, me dio la impresión de que todos ellos estaban muy convencidos de que podían ejercer la suficiente presión en las calles, si es necesario, para obligar al Consejo Nacional Electoral a realizar este referéndum revocatorio este año. Bueno, ya vemos de que el referéndum no va a ocurrir este año, al menos si el Consejo Nacional Electoral se sale con las suyas. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con la oposición? Mucha gente dice que incluso especula que la oposición está haciéndole el juego al gobierno. Vimos hace poco esta discusión sobre unas supuestas negociaciones secretas, diálogos secretos que hubo entre la MUD y el gobierno, y mucha gente está bajo la impresión de que la MUD en realidad no está ni tan interesada
en que este referéndum revocatorio se haga antes del 10 de enero porque no está tan interesada en hacerse con el poder dada la crisis desastrosa que está enfrentando el país en este momento. Claro, esas son especulaciones y precisamente hablando de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, quisiera leer este comunicado. La MUD envió este miércoles una invitación formal al Vaticano para que sirva como mediador en el proceso de diálogo nacional para buscar una salida a la crisis política, social y económica que vive el país. El secretario ejecutivo, que es Jesús Torrealba, en compañía del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, consignó ante la Anunciatura Apostólica una carta en respuesta a la que envió al Papa Francisco a la Unión de Naciones Suramericanas, es decir, UNASUR, en la que pidió que el gobierno y la oposición lo inviten formalmente para unirse al diálogo. Bueno, este diálogo del que ya nos hablaba Juan Carlos Hidalgo. Señor Vicente Díaz, ¿son independientes los rectores actuales del Consejo Nacional Electoral? ¿Velan por los intereses del pueblo, del gobierno o protegen los derechos otorgados por la Constitución venezolana? Bueno, mire, me voy a tomar unos instantes para responder al otro panelista invitado, porque yo creo que la afirmación que hizo merece una reflexión y una respuesta. La Mesa de Unidad Democrática está comprometida absolutamente. Yo no soy integrante de la Mesa de la Unidad, sin embargo la conozco de cerca y conozco a todos sus dirigentes y sé lo que han pasado durante todos estos años y conozco el compromiso que tienen ellos con el cambio de gobierno y que ese cambio de gobierno se produzca lo más inmediato posible. De manera que hay que desmarcar claramente la posición de la oposición venezolana con respecto a estas afirmaciones que ha hecho el compañero panelista. Aquí hay que precisar varias cosas. La primera de ellas es que todos los dirigentes opositores, todos los partidos opositores tienen dirigentes presos, están presos. El Partido Nuevo Tiempo tiene su máximo líder y el candidato presidencial preso. El partido ABP tiene al alcalde mayor de Venezuela, el segundo hombre más votado del país y máximo jefe, Antonio Ledesma, preso. El Partido Primero Justicia tiene a todo su equipo de propaganda y publicidad preso y su candidato presidencial hasta ahora, que ha sido Enrique Capriles Radosky, que lo ha representado en 2 elecciones, ha sido preso en 2 oportunidades y ayer fue citado para un procedimiento de inhabilitación política. El partido Sin embargo, tiene a su máximo... Señor Vicente Díaz, disculpe que lo interrumpa, pero... concuerdo en sus aseveraciones, sin embargo, sobre lo que dijo Juan Carlos Hidalgo, por lo menos hay una percepción fuera de Venezuela que la oposición está un poco dividida. ¿Por qué es esto? No, la oposición no está dividida en lo absoluto. Hubo un evento este lunes donde todos y absolutamente todos los dirigentes de la oposición que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, inclusive quienes no hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, estuvieron presentes en un acto ratificando su compromiso con el referéndum revocatorio, convocando una movilización en la calle para el 12 de octubre y ratificando la exigencia que este referéndum revocatorio sea en el 2016, negando las condiciones que puso el Consejo Nacional Electoral y ratificando que no van a escamotear ningún esfuerzo para cumplir con ese derecho sin renunciar al derecho de recoger las firmas. Muy bien. Ratifican la recolección. Muy bien. Ahora... Y por el otro lado, permíteme un segundo, y por el otro lado ratifican que van a esa recolección bajo protesta y ejerciendo las acciones de protesta necesarias. De manera que es absolutamente incierto de que haya algún interés de parte de la oposición de no realizar el referéndum revocatorio en el 2016 en razón de una crisis económica que efectivamente tiene el gobierno, pero que la oposición sabe que no hay forma de que el gobierno lo supere desde la gestión gubernamental, porque es el propio gobierno quien la ha generado. Muy bien, y gracias por aclararlo. Entonces, Juan Carlos Hidalgo, en otro tema, por supuesto, de Venezuela, el secretario de Estado John Kerry se reunió con el presidente Nicolás Maduro en Cartagena hace solamente unos días en el marco de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Prometió continuar las conversaciones bilaterales entre ambos países y apoyó el diálogo. ¿Cómo se fomenta el diálogo para que Venezuela salga de este estancamiento que profundiza su crisis económica y social? ¿Cómo se puede ayudar a Venezuela?
no se puede dialogar con una dictadura. Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es que entonces, si ya estamos de acuerdo en que todos estos líderes de la oposición están en la cárcel, si estamos de acuerdo en que el gobierno de Venezuela está aplicando tácticas dilatorias para que el pueblo venezolano no manifieste su voluntad en un referéndum revocatorio, etcétera, 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 no sé cómo entonces seguimos con este juego de que los diálogos y que venga Zapatero a Venezuela y que venga Fernández y que venga Kerry, etcétera, etcétera, y que la misma oposición caiga en el juego de reuniones y conversaciones secretas con el gobierno para seguir dilatando lo inevitable. Y lo inevitable es de que el chavismo no se va a ir del poder por las buenas. Es una gente que tiene muchísimo en juego. La alternativa de estas personas no es pensionarse en una hacienda luego de salir del poder, sino es probablemente la cárcel o el exilio, y por lo tanto no van a soltar el poder de buenas a primeras y no van a permitir que este referéndum revocatorio tome lugar. Y no es un secreto para nadie, no hace falta no estar en Venezuela para saber de que la oposición está dividida. Un personaje como Capriles Radonsky parece más preocupado por una María Corina Machado que por el mismo gobierno. Hay divisiones dentro de la MUD y eso lamentablemente es algo que no se puede ocultar. Bueno, este es un tema, por supuesto, álgido, son las opiniones de cada uno de ustedes, un tema que da para muchísimo más. Desafortunadamente no tenemos el tiempo, pero quiero agradecerles, antes de despedirlos, el hecho de que hayan estado con nosotros y nos hayan dado sus puntos de vista. Muchísimas gracias, tanto a Juan Carlos Hidalgo como a Vicente Díaz. Y les queremos recordar también a la gente del Consejo Nacional Electoral que las puertas siguen abiertas, en realidad es en contexto, por si quieren venir para también dar su punto de vista.